En una calurosa noche de agosto de 1990, la tranquilidad de Puerto Urraco, un pequeño pueblo extremeño, se rompió para siempre. Dos sombras avanzaban por las estrechas calles polvorientas, empuñando escopetas de caza. No era un simple ajuste de cuentas, sino el clímax de una enemistad ancestral que había convertido a dos familias en titanes del rencor. Décadas antes de aquella masacre, Puerto Urraco ya era todo un polvorín. La rivalidad entre los Cabanillas, conocidos como los Amadeos, y también los Izquierdo, conocidos como los Patas Pelás, había comenzado con un pleito por tierras y ganado allá por el año 1967, cuando Amadeo Cabanillas ocupó la finca de Manuel Izquierdo con el arado, con una máquina de arar. Pero como ocurre con las venganzas que fermentan en el tiempo, las razones originales se diluyeron en el odio. La disputa, que comenzó como un conflicto agrario, pronto se transformó en algo mucho más profundo y envenenado, por la sospecha y también por la desconfianza. A mediados del siglo XX, una historia de amor prohibido encendió aún más esa mecha. El mencionado Amadeo Cabanillas y Luciana Izquierdo, ambos de familias rivales, se enamoraron. Pero Amadeo finalmente rechazó casarse con ella, afectando a Luciana bastante. Pero los días posteriores, concretamente el 22 de enero de 1967, Amadeo Cabanillas fue asesinado por Jerónimo Izquierdo, quien era el mayor de los hermanos Izquierdo. Por este suceso, Jerónimo ingresó en prisión y cumplió una condena de 14 años. En 1986, Jerónimo salió en libertad y regresó de nuevo a Puerto Urraco, pero 2 años antes, concretamente el 18 de octubre de 1984, ocurrió un hecho trágico en su ausencia. Su anciana madre, Isabel Izquierdo, falleció en el incendio de su vivienda. De este hecho, la familia Izquierdo culpó a Antonio Cabanillas, alegando que fue provocado, que fue él quien quemó viva a su madre. Aunque la investigación policial que se llevó a cabo no halló culpable alguno, los Izquierdo siguieron creyendo fielmente que fue un hecho totalmente provocado. Tras este episodio, los hermanos Izquierdo decidieron abandonar el pueblo y se trasladaron a Monterrubio de la Serena, un municipio situado a unos 10 kilómetros aproximadamente de Puerto Urraco. Jerónimo Izquierdo, quien pasó, como hemos comentado, 14 años en prisión, se tomó la justicia de nuevo por su mano e intentó asesinar a su llegada a Antonio Cabanillas con un cuchillo, tan solo hiriéndolo de gravedad. Por este suceso, Jerónimo ingresó de nuevo, pero no en prisión, sino en un psiquiátrico donde, curiosamente, murió 9 días después de su ingreso. Pero la sed de venganza no terminó en ese momento. El domingo 26 de agosto de 1990, los hermanos Izquierdo, Antonio, Emilio, Luciana y Ángela, pasaban el caluroso día en su casa. Sus vidas se habían reducido al rencor y aquella tarde algo iba a cambiar. Antonio y Emilio Izquierdo, de 56 y 52 años respectivamente, se marcharon de casa diciéndole a sus hermanas que iban a cazar tórtolas. Eran las 6 de la tarde. Partiendo de Monterrubio de la Serena y portando escopetas del calibre 12, pusieron rumbo a Puerto Urraco. El pueblo se encontraba más frecuentado de lo habitual, puesto que por las vacaciones veraniegas
pues muchos familiares de los habitantes que allí residían llegaban para pasar la temporada juntos. La noche transcurría con normalidad. En las casapuertas las mujeres charlaban, los niños jugaban y correteaban por las calles, los bares estaban concurridos, pero rompiendo la tranquilidad de aquella noche de verano, y a eso de las 10 aproximadamente, aparecieron los hermanos Izquierdo, concretamente por un callejón de aquel pueblo, como dos sombras fantasmales. Muchos familiares de los Cabanillas se encontraban juntos en ese momento, aunque la mayoría de los vecinos evidentemente no pertenecían a esta familia. Antonio y Emilio aparecieron en escena y abrieron fuego, acabando con la vida, en primer lugar, de Antonia y Encarnación Cabanillas, de 13 y 14 años, hijas de Antonio Cabanillas, quien en un primer momento era su principal objetivo, aunque ya nada importaba. La intención era hacer el mayor daño posible. El siguiente en morir fue Manuel Cabanillas, que se topó con los hermanos Izquierdo al salir de un edificio alertado por los disparos. El pueblo entero entró en pánico y absolutamente nadie entendía lo que estaba sucediendo en ese momento. Los gritos no cesaban. Ríos de sangre comenzaron a correr calle abajo. Araceli Murillo Romero, que fue alcanzada por 2 disparos cuando iba a socorrer a las niñas. José Penco Rosales también fue alcanzado por las balas. 3 vecinos que intentaron abandonar el pueblo en un acto de desesperación fueron igualmente tiroteados. Manuel Benítez, Antonia Murillo y Reinaldo Benítez, estos 2 últimos muriendo en el acto. Una docena de personas resultaron heridas y 2 de ellas, aunque no murieron en el acto, lo harían posteriormente. Un total de 9 muertes, fruto de un rencor ancestral entre 2 familias rivales. Y en mitad de la masacre, los vecinos llamaron a la Guardia Civil. Desde Monterrubio, una patrulla llegó al cabo de los minutos a Puerto Urraco. Los agentes no lograron salir del vehículo. Los hermanos Izquierdo dispararon contra ellos, tan solo hiriéndoles de gravedad. En mitad de esa vorágine de sangre y de venganza, Antonio y Emilio huyeron al monte. 200 efectivos de la Guardia Civil comenzaron una búsqueda y captura cortando carreteras y también ayudados por perros adiestrados, todoterrenos y helicópteros. No fue hasta las 9 de la mañana cuando fueron capturados tras pasar la noche durmiendo en el bosque. Estoy tranquilo tras vengar la muerte de mi madre, aseguró Emilio Izquierdo poco después. Incluso llegaron a confesar que si no los hubieran matado, habrían ido al entierro a matar a más gente. Estas declaraciones a mí personalmente me ponen la piel de gallina de hasta qué punto puede llegar la retorcida mente del ser humano, y sobre todo por venganza, ¿no? Por una venganza, en este caso, de 2 familias rivales. Fueron llevados al juzgado de Castuera, en Badajoz, mientras las hermanas Izquierdo, Luciana y Ángela, de 62 y 49 años respectivamente, huyeron de su casa en Monterrubio de la Serena en dirección a Madrid, trayecto que realizaron en tren. 4 días después, el 30 de agosto, regresaron a Castuera para declarar ante el juez, ya que se sospechaba que fueron claras instigadoras de los crímenes. En el trayecto afirmaron lo siguiente: vamos muertas, llevamos el estómago revuelto por todo lo que ha sucedido. Quien diga que somos culpables de haber inducido a nuestros hermanos, que lo diga delante de nosotras, si se atreve.
El juicio contra los hermanos Izquierdo se llevó a cabo 3 años después de los hechos. La prensa nacional se hizo eco y el abogado de ambos quiso demostrar que sus clientes eran enajenados mentales, que no estaban en sus cabales. Antonio y Emilio siguieron esa línea argumental y Emilio alegó concretamente que no sabía lo que pasó, que salieron de casa sin ninguna intención de matar, que se quedaron en blanco y que desconocían el motivo de sus actos. También aseguró no recordar que iban armados, que solo se dirigieron al campo, que se dio cuenta de lo ocurrido cuando lo despertó un guardia civil. Antonio, el otro hermano, decía verse obligado a acompañar a Emilio, pero que él no disparó absolutamente a nadie. La Guardia Civil la ha tomado con nosotros, aseguró en el juicio. No sabía que iba a una matanza. Los forenses del caso de este crimen de Puerto Rico tenían una opinión totalmente distinta con respecto a su manera de actuar. Guillermo Fernández Vara, encargado por aquel entonces de realizar los informes forenses, señaló que no consideraba que los hermanos Izquierdo fueran personas de pocas luces, porque manejaban una explotación agraria bastante considerable. Y finalmente los hermanos Izquierdo fueron condenados a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, de indemnización, dictaminando también que la inteligencia de ambos estaba dentro de lo normal. En la sentencia también agregó que perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles en la localidad mencionada de Puerto Rico y destacando un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determina el desprecio por la vida humana, alimentando sus propias fobias y obsesiones en un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado. Fueron las palabras, ¿no?, de este forense. Pero por otra parte, sus hermanas, Ángela y Luciana, fueron acusadas en un principio, como hemos comentado, de inducción a estos crímenes, pero fueron exculpadas 2 años después al no encontrarse pruebas que demostraran su implicación, aunque fueron ingresadas en un hospital psiquiátrico en la localidad de Mérida por recomendación médica, siéndoles diagnosticado un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido en relación a la venganza de la muerte de su madre. Ya los hermanos Izquierdo pasaron a la historia. Luciana fue la primera en morir de los 4 hermanos, el 1 de febrero del año 2005, a los 77 años de edad. Tan solo 10 meses después le siguió su hermana Ángela. El 15 de diciembre del año 2006, Emilio Izquierdo pasó a mejor vida en la prisión de Badajoz a los 72 años. Por su parte, Antonio Izquierdo se le concedió permiso para asistir al entierro de su hermano y, según la prensa, ojo a esto, pronunció una frase bastante inquietante: «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». En el mes de abril del año 2010, el propio Antonio fue encontrado sin vida en su celda, tras ahorcarse con una sábana, y ese fue el punto y final de una familia que, a causa de las rencillas, provocó una de las mayores matanzas que se recuerdan en este país.